Sigo la serie Primero Dios y olvídate. La semana pasada hablamos de un hombre llamado Hiel de Betel. ¿Se acuerdan de eso o no? Me están recordando, por cierto, el próximo domingo hay bautismos en agua también. Hay bautismos, si no te bautizan en agua es tu oportunidad. Okay. Hablamos de Hiel de Betel. Dígale a su vecino, no seas como Hiel. Así dígale, no seas como Hiel. Si no sabes qué significa eso, tienes que ver el mensaje de la semana pasada. Hiel fue un hombre que al reconstruir Jericó, que era la primera ciudad, la primicia para Dios, se destruyó su familia. Y veamos la semana pasada que cuando damos el primer lugar a Dios, eso construye nuestra familia, nuestro futuro. Pero cuando negamos a Dios el primer lugar, eso destruye nuestro futuro. Y Hiel de Betel negó a Dios el primer lugar y destruyó su futuro. Hoy voy a hablarte de la antítesis de Hiel, que es Jacob. Jacob sí dio a Dios el primer lugar y Dios construyó su futuro. Jacob fue quien nombró Betel, Betel. Y vamos a leer este pasaje que está padrísimo. Génesis 28, verso 10, dice, Jacob partió de Berseba y se caminó hacia Harán. Harán tiene nombre como de Michoacán, ¿a poco no? Harán, Michoacán, o sea, ¿sabes? Definitivamente tiene nombre Michoacán. Okay. Verso 11 dice, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán, ¿qué dice ahí? Bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Lea esta parte conmigo. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dígale a alguien, Dios no te va a dejar hasta que acabe con lo que te prometió. Es la verdad. Verso 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó, sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Betel significa casa de Dios. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Quién es Jacob? Jacob es hermano de Esaú, gemelo de Esaú, hijos de Isaac y nietos de Abraham. Jacob es el menor, Esaú es el mayor. Y aunque Jacob es el menor, cuando estaban en el vientre de su madre, Dios le dijo a Rebeca, el menor va a ser como el primogénito, el menor va a ser como el líder, quien recibe la herencia. Entonces crecen los dos muchachos y un día Esaú está cansado y llega con Jacob y Jacob está preparando lentejas y Jacob convence a Esaú de venderle su primogenitura por un plato de lentejas. Dices, ay, qué mala onda Jacob, pues qué tonto Esaú por vender su primogenitura por un plato de lentejas. Incluso en Hebreos no condena a Jacob, sino que condena a Esaú por menospreciar su primogenitura por un plato de lentejas. Mucha gente menosprecia lo que tiene en Dios por cosas pasajeras. ¿Sí? Entonces fue Esaú quien hizo eso. Y luego, cuando pasa un tiempo, Isaac dice, antes de morir me quiero bendecir, darle la bendición a Esaú, pero Rebeca dijo, pero Dios se lo prometió a Jacob. Y Rebeca pensó que tenía que usar de engaños y mentiras para agarrar la bendición para Jacob. Y Jacob le entró en el engaño, truquearon al papá para que el papá pensara que Jacob era Esaú. Y el papá oró por Jacob pensando que era Esaú,
¿Me estás siguiendo acá? Por cierto, Dios le hubiera dado la bendición sin truquear al papá, ¿sí o no? Claro, pero lo hicieron de manera equivocada, ¿sí? Entonces, se enoja Esaú porque Jacob le robó la bendición y dice, lo voy a matar. Y la mamá Rebeca y el papá Isaac le dicen, oye, Jacob, vete un rato a la tierra de tu tío Labán a esconderte mientras se le baja el coraje a Esaú. Algunas familias, esa es su estrategia, escóndete mientras se le baja el coraje. Entonces, sale Jacob huyendo. Y Jacob sale, literal, con solo la camisa que traía puesta y una vara de pastor. Más adelante, cuando regresa, le dice, solo salí con la vara. Entonces, sale huyendo. Y yo me imagino a Jacob, ¿por qué está huyendo? Cometió un error, cometió fraude. Su hermano mayor lo está amenazando de muerte, ¿sí? Él está pensando, ahora sí la regué y en lugar de tener la bendición de Dios, me va a ir mal el resto de mi vida. Quizás está pensando eso. Está huyendo, está pensando, me separé de la bendición, de la herencia, de la promesa, del propósito de Dios. Está huyendo. Y en el camino se acuesta en un lugar cerca de un lugar que se llama Luz, ¿sí? Está dormido ahí y mientras está dormido, Dios se le aparece. Si usted hubiera sido Dios, ¿qué le diría a Jacob? ¿Qué le diría? ¿Para qué? Pero Dios no hizo eso. Qué bueno que no eres Dios tú. Porque Dios, en lugar de regañarlo por cometer fraude, dice, te voy a dar una promesa. Te voy a dar el lugar donde estás acostado. Y además te voy a dar una herencia, una descendencia. Y de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Te voy a conectar con Cristo, con la salvación, la historia de Cristo. Y a través de ti muchos van a conocer. Vámonos. Y luego dice, y te voy a proteger a donde quiera que tú vayas. En otras palabras, puedes anotar esto. Dios quiere restaurar tu vida, darte propósito y cuidarte en el proceso. Tú y yo somos como Jacob. Quizá nuestros errores nos han metido en problemas. Nos hemos equivocado, la hemos regado. Quizá algunos han mentido, otros han metido en hábitos equivocados, algunos han causado problemas en su matrimonio, en sus hijos, sus padres, su trabajo, sus empresas. Algunos vienen huyendo de un Esaú en su vida que lo está amenazando, algunos vienen huyendo de su pasado. Todos nos hemos equivocado, pero cuando llegas a Cristo, Cristo no te condena. Cristo te dice, en mí te doy promesas nuevas, te doy propósito, te voy a conectar con el Evangelio y voy a protegerte, voy a restaurarte. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas. Somos Jacobes que han salido de sus errores, de su pasado, y Dios nos restaura, nos promete, nos da propósito, nos conecta. Leí una carta esta semana que nos regalaron a Kelly y a mí el domingo pasado en Ciudad de México. Areli y su esposo Daniel y su hija Aria y ahora su nueva hija Sofía. Son 3 páginas la carta, de 2 lados rosa y azul. Está padre. Yo se le acabó la tinta y luego cambió al azul, no sé, pero está muy bonita. La carta me hizo, nos llegan cada semana cartas, historias. No siempre leo las historias, pero está impresionante. Y Areli nos cuenta que en enero del 2023 ella estaba pasando una depresión tan fuerte que el doctor les dijo que tienen que buscar un entorno nuevo, un departamento diferente, y fueron a buscar por donde está la iglesia Más Vida en Ciudad de México. Y se estacionaron justo enfrente de la iglesia y vio el letrero que decía Más Vida y le dijo a su esposo, me parece que eso suena a iglesia. Y fueron a ver, no eran cristianos, fueron a ver el departamento y se mudaron y dijo, voy a buscar qué es eso de Más Vida. Buscó y precisamente se dio cuenta, es una iglesia. El primer domingo que llegó en enero del 2023 estaba yo predicando durante primicias acerca de primero respira. Que primero cuando nos conectamos con Dios, Él nos da ese aliento, ese ánimo para... Entonces dice, lo tomé como de parte de Dios porque mi terapeuta justo me estaba enseñando a respirar. Yo seguí yendo, Dios me empezó a ayudar mucho. Le dije a mi esposo, Daniel, le dije, déjame ir a la iglesia, aunque tú no quieras ir, pero déjame ir porque me está ayudando mucho. Empecé a ir, empecé a aprender a orar, aprendí a orar conforme al Padre Nuestro que nos enseñaron y leer la Biblia. Tomé el curso Crece, empecé a servir en Merch, en Más Vida. En septiembre del 2023 abrí mi grupo pequeño en mi departamento, el cual sigo teniendo hasta el día de hoy. Justo en
en septiembre del 23 quisimos meter a nuestra hija Aria al Colegio Libertad. No nos alcanzaba completamente, pero en fe dimos el paso y ese mismo mes le dieron un aumento a Daniel, su esposo, para cubrir lo que les faltaba para el Colegio Libertad. Dice, mi esposo empezó a llenarse de fe en esa temporada y luego en diciembre, la primera fecha de primicias, ojo, es su primer año en la iglesia, ¿ok? Decidimos darle a Dios lo que puso en nuestro corazón para primicias y lo dimos el 5 de diciembre. Dice, y por cierto, mi esposo había estado diciendo que quería tener otro hijo. Y el 10 de diciembre nos enteramos que estaba embarazada de vuelta. Así dice, ok, primicia. Dice, y luego cuando nos enteramos, ¿verdad?, que estaba embarazada, mi esposo empieza a preocuparse por el tema de dinero. Y yo le decía, ¿cómo? Pues si tú quieres otro hijo y ahora que tenemos dice, y en enero mi esposo estaba tan preocupado por cómo pagar las cuentas. Dice, el 31 de enero, o sea, aquí está, si no me creen se los voy a poner, pero el 31 de enero dice, mi esposo se fue todo frustrado al trabajo y yo me quedé en casa orando y le dije, Dios, por favor, provee, si nos das otro, provee y ayuda a mi esposo y bendícenos. Y dice, vi una imagen de un tubo, una tubería grande que se destapaba y salía mucha agua. Dice, yo lo tomé como de parte de Dios que nos iba a proveer. Dice, el día siguiente, 1 de febrero, a mi esposo lo promueven como director de una plataforma marina, encargado de las tuberías de la plataforma. Dice, y escuchen, no acaba eso allí. Y le aumentaron el sueldo de la misma cantidad, fíjese, el aumento mensual de la misma cantidad que dimos en primicias el diciembre pasado. Y luego termina la carta concluyendo diciendo, pastor, si alguna vez usted quiere tirar la toalla, su esposa, no lo hagan, por favor, porque mucha gente como yo estamos encontrándonos con Dios, encontrando nuestro propósito, sanando, restaurando nuestras vidas. Yo no sé tú, pero eso es lo que Dios hizo con Jacob y lo que va a hacer contigo es restaurarte, levantarte, conectarte con tu propósito. Aria venía de una depresión, de una situación difícil y Dios los conectó en la iglesia con Cristo Jesús. Y eso nos habla del primero de 3 cosas que vemos en este pasaje. Y lo primero es el propósito de la iglesia. Vemos que esto es Betel, casa de Dios. Teólogos dicen que este pasaje nos da un cuadro, una imagen, un ejemplo de lo que es una iglesia. En ese lugar, ¿qué recibió Jacob? Recibió promesa, restauración, propósito, se conectó con Dios. La iglesia local existe para conectar a personas con Cristo Jesús. Escucha, no importa qué hayas logrado en esta vida, si no tienes a Cristo, no tienes la paz que necesitas. No importa qué error hayas cometido, si tienes a Cristo, Él te perdona y te redime y te conecta con tu propósito. La conexión con Cristo resuelve el dilema humano. La conexión con Cristo resuelve la necesidad humana. La conexión con Cristo te da propósito. La conexión con Cristo es lo que todos necesitamos. Y es en la iglesia local. Dios dice, es la iglesia local la que Dios usa para conectarnos con Cristo. Betel. ¿Tiene sentido esto, iglesia? 1 Pedro 2:4 dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como ¿qué? Como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La iglesia es la iglesia. Él es la piedra principal. ¿Sobre qué se acostó Jacob? Esto está interesantísimo. Y ustedes son piedras vivas, casa de Dios, iglesia local. ¿Cuántos quieren que más vida siga plantando iglesias, enviando misioneros, que se siga exaltando el nombre de Cristo aquí, generación tras generación, hasta que todos conozcan a Cristo? Ese es el propósito de la iglesia. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué somos parte de una iglesia? ¿Para qué somos hijos e hijas de Dios? Para que otros conozcan a Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué estamos construyendo una universidad en Jesús del Monte donde va a haber un lugar de reunión en un futuro para 3,000 personas, otro campus allá?
¿Por qué estamos abriendo un punto de reunión en Ciudad Hidalgo? ¿Por qué estamos ayudando las misiones en Cuba, en Turquía? Porque es Betel, el lugar de contacto de las personas con Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Para eso existe. Número 2, en este pasaje vemos la prioridad del cristiano. Es el propósito de la iglesia. Y número 2, la prioridad del cristiano. ¿Qué fue lo que hizo Jacob cuando despertó? Lo primero que hizo. ¿Qué hizo? ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Qué hizo? Ayúdenme agarró la piedra como la almohada y la separó y dijo, a ver, déjale explico. ¿Cuántos usarían una piedra como almohada? Si tuvieras otra cosa, no la usabas como almohada. Usarías, yo me imagino, si Jacob llevaba una mochila con ropa extra, un cambio, yo hubiera usado la mochila, ¿sí o no? Como almohada, no la piedra. ¿Por qué usó la piedra? Porque mi mochila se llevó. De verdad, si tú lees años después, cuando Jacob regresa, le dice a Dios, salí de mi tierra solo con esta vara de pastor y ahora regreso con riquezas que tú me diste. Así dice después, pero salió con ni con mochila salió. Y lo único que tenía para acostarse era una piedra. Y se acuesta sobre la piedra, su almohada, su única posición en la vida era una piedra. Y aceite. El aceite se llevaba para, Javi me decía varias razones para ayudar. Si te picaba algo era como un repelente, era para limpiarte, era casi como tomarte un baño vaquero, era perfume, era hasta se usaba como de trueque también. El aceite era muy, muy común y muy valioso en aquel entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Jacob? Lo primero que hace cuando despierta, toma lo único que tiene, la piedra y el aceite. Y dice, si yo aquí me conecté con Dios, mi prioridad va a ser que todos se puedan conectar con Dios también. Jacob dio sus primicias con lo único que tenía ese día. ¿Me estás siguiendo acá? Es más, ahí le va otra primicia que dio Jacob. ¿Qué le prometió Dios darle? Toda la tierra donde estaba, ¿qué? Acostado. Entonces Jacob dice, yo voy a ser el dueño. Me la creo. Mi primer acto como dueño es que esta ciudad ya no se va a llamar Luz, porque otra gente cree que tiene la luz. Esta ciudad se va a llamar Betel, casa de Dios, el único lugar donde reconocemos la verdad de parte de Dios. Y Jacob, en un acto de fe, le da a Dios lo primero y lo mejor que tiene, aún antes de tenerlo. En otras palabras, primicias es darle a Dios en fe antes de que Él me dé lo que me ha prometido. Jacob dice, antes de que me des la tierra, yo ya te doy la ciudad que tú me dijiste. Antes de que me lo des, te doy la piedra que está aquí y lo que tengo de aceite, y te voy a en fe honrar como lo primero y lo mejor en mi vida, creyendo que tú vas a cumplir todo lo que me has prometido. Iglesia, creo que usted pueda aplaudir un poquito mejor que eso. Un hombre o mujer que realmente ha conocido a Dios dice, mi prioridad es que otros conozcan a Dios. La prioridad del cristiano es conocer y dar a conocer a Dios. Hablaba con un amigo esta semana que me decía que en estos 21 días de oración me acompañó los primeros 3 días en ayuno total. Hicimos ayuno total los primeros 3 días y ahora está en un ayuno tipo Daniel, también conmigo me está acompañando. Nos vimos en la semana para tomar un té. ¿Qué tomas en el ayuno? Un té o agua. Y estamos tomando un té y me dice, Dios puso en mi corazón que estos 21 días también, cualquier reunión que tenga, café que tome con alguien, junta que tenga, voy a aprovechar una oportunidad para hablarles de mi fe en Cristo. Y como si, sí, mi ayuno también va a ser que todos los días, 21 días, voy a hablar de Cristo todos los días. Y dijo, wow. Y me dice, justo hoy en la mañana, en una reunión con unas personas, una me dijo, oye, te veo diferente, ¿qué te pasó? Y le dije, pues este año pasado me bauticé en agua, me integré a Más Vida, puse mi fe en Cristo, lo que ves bueno es por lo que Dios está haciendo en mi vida. Y que le dijo, un día vamos, y le dijo ella, yo creo que si voy me hago cristiana también. Entonces él está armando toda una lista de personas que este año su meta es que conozcan a Cristo Jesús. Porque cuando un cristiano dice,
Aquí Dios me restauró. Venía huyendo de Esaú, venía huyendo de mi pasado, venía huyendo de mi error, y Cristo, en lugar de condenarme, me dio promesas, me dio perdón, me dio propósito, me dio un futuro, me dio gracia. Yo eso quiero que todo mundo lo conozca también. ¿Sabes? Todos los que hoy están dando primicias al Señor, tú estás diciéndole a Dios: mi prioridad es conocerte, y que todo Morelia te conozca, que todo Michoacán te conozca, que todo México y el mundo te conozca. Eso significa, vamos iglesia, eso significa cuando le damos a Dios nuestras primicias. Betel, si tú lo estudias, quizá la próxima semana concluyo con esta idea de Betel y de primero Dios. Betel llegó a ser el lugar donde después Dios le ratifica a Jacob su promesa. Dios lo ratifica, lo vamos a ver. Betel también, incluso años atrás, Abraham había erigido un altar ahí. Betel llegó a ser de los primeros lugares donde el arca de la presencia del pacto de Dios estaba allí. Un lugar muy significativo, que después el diablo corrompió en Israel, y que tú y yo tenemos que dejar que nunca nuestra fe, nuestra comunión y nuestra iglesia se corrompan con el mundo. Amén. Betel. Y número 3, ¿les está ayudando esto, iglesia? ¿Está bien? Sí. Número 3, el tercer principio que vamos acá es una persistente adoración. Hoy sí me vi muy predicador. 3 P's: el propósito de la iglesia, la prioridad del cristiano y una persistente adoración. Es para que no se le olvide. ¿Por qué digo una persistente adoración? ¿Cuál fue la promesa que le hizo Jacob a Dios? Dice: no solo te doy lo primero aquí, y no solo dedico este lugar a ti. Por cierto, si Jericó fue la primer ciudad conquistada, Betel fue la primer ciudad entregada a Dios. Esta es la primicia, ¿sí? La primera ciudad entregada a Dios. Jacob le dice: no solo lo primero te lo doy, sino además, si de aquí en adelante tú me das de vestir, me das de comer y me proteges, vas a ser mi Dios, y como eres mi Dios, de todo lo que tú me des, te daré la 10ª parte. ¿Qué le dice? No solo te voy a adorar aquí, al inicio de esta temporada, te voy a adorar el resto de mi vida, en cada temporada de mi vida. Es más, ni le dijo: si me das 3 casas y 5 carros y me das vacaciones a Las Vegas. No le dijo nada de eso. Le dijo sencillo: con que me des vestido y lo mínimo, yo voy a saber, eres tú quien me lo está dando. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Jacob adoró a Dios siempre, persistentemente, el resto de su vida. Y Jacob no le fue fácil. No sé quién está al piano aquí, ya estoy terminando. Pero Jacob no tuvo una vida fácil de ahí en adelante. Si tú lees la historia, Jacob no le fue todo así súper sencillo. Tuvo momentos difíciles. Adorar a Dios no te evita momentos difíciles, convierte momentos difíciles en victorias. Jacob llega a la tierra de su tío Labán y ve a Raquel, la guapa, casi igual de guapa como mi esposa Kelly. Y la ve, y aquel le dice a Labán: te prometo trabajar 7 años para casarme con Raquel. Y Labán le dice: órale. Se pasan los 7 años y llega la noche de bodas, y Labán le cambia, le han leído la historia, a Raquel. ¿Y a quién le da? A Lea. Y el pasaje dice así, tal cual: he aquí en la mañana, Lea. Es una pasada en la historia. Y luego va con Labán: me la cambiaste, ¿no? Y dice: sí, es que aquí esperamos a la mayor, la próxima semana te doy a Raquel, pero me trabajas otros 7 años. Escucha, Labán oprimió laboralmente a Jacob. Lo puedes leer. 10 veces, dice Jacob, le cambió el sueldo. 10 veces. 10 veces le quiso quitar cosas. Pero para cuando salió Jacob de la tierra de Labán, quiero que escuches esto: salió más próspero, más rico y más fuerte que Labán, que lo quería empobrecer. ¿Qué te estoy diciendo acá? Que cuando pones a Dios en primer lugar, no hay Esaú que te pueda robar tu propósito. No hay error personal que pueda truncar tu futuro.
No hay Labán que te engañe y te pueda hacer tranza para quitarte tu futuro. Si Dios está en primer lugar, vengan los Esaús, vengan los Labanes, venga lo que venga. Cristo es mi fundamento, Cristo es mi roca firme. Voy a estar bien, me va a ir bien, voy a prosperar, voy a salir adelante. Cuando persistimos en adorar a Dios y darle el primer lugar, no hay error personal, no hay amenaza externa, no hay maldad, desilusión, depresión, demonio que pueda robarte las promesas y propósitos de Dios. No hay. No hay. Quizá tuviste un buen año o un mal año. Escucha, la vida no se mide en un año, se mide en décadas. Y quiero decirte, gente que te ha tratado de lastimar y que quizá ahorita estás en temor de algunas cosas, si tú pones primero a Dios, Dios te va a defender, Dios te va a proteger, Dios va a convertir lo que te han querido defraudar en una bendición doble o triple para tu vida. No hay cosa en tu contra que pueda cuando Dios es tu Dios y lo has puesto en primer lugar y has persistido en adorarle en las buenas y en las malas. No hay. Años después, tiene un hijo, José, el 11º, que tiene sueños y toda esta onda, ¿no? Y sus hermanos mayores lo quieren matar por sus sueños. Y eso es toda otra prédica. Y yo no sé si has tenido problemas familiares o no, pero no sé si del nivel que tus hijos mayores vendan a tu hijo menor como esclavo. O sea, eso está grave. Y es en la familia de Jacob. Dile a tu vecino, hasta en las mejores familias pasan esas cosas. O sea, estás hablando que los bisnietos de Abraham, pues, se querían matar entre ellos, ¿sale? Es un gran problema familiar. Venden a José como a casa de Potifar. Dios guarda a Potifar, lo prospera, aún en la cárcel lo prospera. Todo eso lo prospera. Para cuando acaba la historia y llegan los hermanos estos que habían vendido a José, José, siendo ahora primer ministro de Egipto, los perdona y les salva la vida a ellos y toda la familia. Y la historia acaba con una gran reconciliación familiar, porque ni el diablo puede separar familias que Dios ha prometido restaurar, reconciliar, bendecir. Cuando Dios es primero, no importa lo que haya pasado, Dios se encarga. No me está escuchando acá. Dios, esto es algo poderosísimo. El tema de Betel es algo poderosísimo. Poderosísimo. ¿Sabe cómo termina la historia? Jacob ora por Faraón para bendecirlo. Y leemos en la Biblia, en Hebreos, que el menor es bendecido por el mayor. Y si Jacob oró por Faraón, Jacob terminó sus días como el hombre más influyente, importante sobre la faz de la tierra. El que un día lo quería matar Esaú, el que un día Labán defraudó, el que un día lo querían sus hijos, el que un día se deprimió hasta morir, terminó sus días viendo su familia próspera, bendecida, con influencia. Porque si pones en primer lugar, Jacob te diría a ti el día de hoy, sin importar cómo estás, te diría, escúchame, primero Dios y eso es lo que significa Betel. Dígalo fuerte conmigo, primero Dios y olvídate. Vamos a orar porque no voy a terminar de predicar, ya me cayó la unción. Pásale, amor, ve por las primicias. Papá, pásale, también está mi papá, nuestro pastor fundador, acá. Para mí es un honor ser un speaker. Mis papás son predicadores, misioneros, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Creo que han hecho la cuenta de que casi 12 generaciones de predicadores. Entonces, algo que Dios me mostró: si yo no activo mi fe, no importa lo que mis papás o abuelos hayan hecho, no se pasa a mi vida hasta que yo activo mi fe.
Abraham lo activó, Isaac lo activó, pero si Jacob no lo hubiera activado, no le pasa a Jacob. Dios no honra al que viene de una gran familia, honra al que tiene una gran fe. ¿No me está escuchando acá? Y aunque tú seas primer cristiano en tu familia, cuando haces lo que Abraham y Jacob hicieron, tú te conectas con las bendiciones de Abraham y de Isaac y de Jacob también, porque activaste tu fe. Si Abraham honró a Dios, si Isaac lo honró, si Jacob lo honró y vio eso, el día que tú lo haces, se activa en tu vida lo mismo. Así que hoy está mi papá acá, él va a orar por nosotros, vamos a entregar nuestras primicias, Kelly y yo. Híjole, tendría mucho más que decir, pero papá, ora por nosotros. Yo siento a Dios aquí. Sí. Está aquí el Espíritu Santo. Porque se ponen de pie y vamos a orar unos momentos más por todos ustedes, pero quiero primero mi papá que ore por nosotros en este momento de primicias. Después muchos van a entregar primicias y vamos a orar por ustedes, pero mi papá siendo como nuestra autoridad apostólica aquí en la iglesia y pastor fundador, quiero que él ore por nosotros y también ustedes pues oren por nosotros. Me acuerdo cuando no le salían bien las predicaciones a Andrés. Y ahora, cómo Dios lo usa. Wow. Sigue predicando, Andrés. Cada vez Dios lo usa más para tocar vidas, cambiar corazones. Juntos les voy a invitar que oren por Andrés y Kelly, nuestros pastores. Oren conmigo, vamos a orar por ellos. Ellos están, cada año lo han hecho por muchos años. Yo he aprendido mucho de ellos. Desde que iniciamos nosotros, mi esposa y yo, tenemos 50 años sirviendo a Dios. Y él aprendió muchas cosas de nosotros. Comprábamos un terreno para hacer una casa y lo regalábamos a la iglesia. Comprábamos un coche y había alguien necesitado y le regalábamos el coche. Y ahora Andrés y Kelly están haciendo un trabajo donde cientos de miles de personas alrededor del mundo están recibiendo ánimo y fe. Y cómo damos gracias a Dios por eso. Pero escúchenme, ellos dependen, cada año toman pasos más grandes de fe. No sé cómo le hacen, pero Dios los sigue bendiciendo. Oren con ellos juntamente conmigo, ¿sí? Padre Dios, como dice el canto, te quiero dar toda mi vida. Tu inmenso amor me ha hecho sentirme así. Tu palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Padre, tú conoces la vida, el corazón de Andrés y Kelly, de sus hijos. Y hoy yo pido una bendición única, singular, a la medida de ellos, porque en este año están extendiendo su fe. He hablado con Andrés y él te está creyendo, Dios, para cosas como nunca antes. Y no es un interés personal, Señor, es el interés de que tu evangelio llegue a todo el mundo. Y hoy pedimos todos que los prosperes, los bendiga, los ayudes, les des más fe, más salud, más fortaleza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Javier. Pues lo que acabamos de hacer, Kelly, es dar nuestras primicias. Jacob dio primicias y luego diezmos. Adoró constantemente de lo que Dios le daba. Así lo hacemos, Kelly, cada año, nuestras primicias, y durante el resto del año lo que Dios nos va dando, una persistente adoración en las buenas o en las malas. Pues Andrés, ¿y qué damos de primicias? Lo que el Espíritu Santo te diga. Para mí, para Kelly, cada año estira nuestra fe. Y hoy platicábamos, este domingo de primicias es nuestra ofrenda más grande en la historia de nuestro matrimonio. Eso significa que nunca puedes darle más a Dios de lo que Él te va a dar a ti. Nunca puedes. Él siempre te va a seguir sorprendiendo, prosperando, avanzando. Siempre lo va a hacer. Así que, Kelly y yo queremos orar contigo. Hoy muchos van a dar primicias, algunos quizá la próxima semana o en 15 días. Y si tú quieres que oremos por ti en esta temporada de primicias, ahí en tu lugar, si quieres cerrar tus ojos y abrir tus manos, Kelly y yo tenemos una oración que escribimos para ti y para tu familia. Si quieres levantar tus manos, queremos bendecirte en este día. Que Dios te sane y te restaure en espíritu, alma y cuerpo. Que Dios te recuerde sus promesas
Que Dios te ayude a organizar tus prioridades y te proteja a donde quiera que tú vayas. Yo reprendo toda amenaza sobre tu vida, todo fraude, toda maldición, toda desilusión. Declaro que Dios lo redime para tu bien. Declaro que Dios no te soltará hasta cumplir todo lo que te ha prometido. Dios bendice tu familia, Dios multiplica tus cosechas y Dios te rodea con un escudo de favor cada día de este año, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.